Bueno, yo creo que vamos a ir comenzando, más que nada por cortesía por los que habéis estado puntuales. Mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council. Quería daros la bienvenida a este webinar con nuestras expertas de hoy, María Lorenza Cremasi, Senior Lawyer, y Almudena Gregorio, Associate del despacho United Advocates. Este webinar, como bien sabéis, va a tratar sobre los aspectos legales que afectan a quienes quieren implantar su negocio en Emiratos Árabes. Van a explicar ambas de forma sencilla y clara los aspectos desde cómo y por qué establecer y instalar una empresa en Emiratos Árabes, pasando por los tipos de visado y cómo conseguirlos, hasta los detalles sobre el nuevo matrimonio civil en Emiratos Árabes. Bueno, al final la razón de ser del Spanish Business Council es ser una plataforma que une talento, ¿no? Y que une profesionales y que une empresas, bien españolas o bien que tengan algún tipo de relación con España. Al final lo que queremos es crear una plataforma de networking, crear una plataforma de compartir conocimiento y ayudar a todos los niveles a nivel negocio y a nivel empresarial. Entonces, en este caso, he de daros las gracias, Almudena y María, por vuestra participación, porque sin vuestra generosa ayuda y colaboración, como siempre, el Spanish Business Council no tendría sentido. Siempre colaboramos con nuestros miembros y siempre nos apoyamos en vosotros, así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y nada, yo os cedo la palabra. A partir de ahora os dejo con las expertas en este tema. Después de su intervención habrá un periodo de ruegos y preguntas, ¿vale? Bien, agradezco, Marta, por la presentación y bueno, y a todos los que nos acompañan hoy y por regalarnos un poco de tiempo y mejorar cada día. Quería hablarle un poco cómo uno se va estableciendo en los Emiratos, que creo que uno tiene dos formas. En general, el expatriado viene de dos maneras. Una, o porque viene empleado, o la otra puede ser como un inversionista, que ya vamos a hablar en detalle cómo se puede hacer. Y dentro de estas inversiones, una de las principales sería el establecimiento de una empresa. Lo voy a explicar muy sencillo porque es un tema un poco largo y tedioso, pero para que se entienda voy a dar los puntos principales. Uno puede establecer una empresa o en mainland o en una free zone. Lo importante es elegir primero el tipo de sociedad que queremos constituir, o si es una sucursal o una sociedad de responsabilidad limitada o una general partnership. La partnership y la sociedad de responsabilidad limitada, así como las branch, tienen en general cada una características particulares. De acuerdo a los socios, de acuerdo a la responsabilidad que uno interviene, que tiene con respecto a la sociedad y en menor calidad o en menor cantidad, digamos de alguna manera, está involucrada lo que es la branch. La mayoría de los expatriados eligen la LLC, que en general tienen de 2 a 50 asociados, y la responsabilidad de los socios se encuentra limitada al aporte del capital que realizan. Y es una sociedad, sí, que es totalmente el dueño, las acciones quedan totalmente a nombre de la persona que lo constituye. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque hace un año y medio aproximadamente, cambió la ley y ya no se requiere la presencia en la sociedad de un emiratí como accionista para que esa sociedad pudiera funcionar. ¿Cómo es el procedimiento? Con la documentación inicial se presenta en el Dubai Economic Department, se hace una aprobación inicial de la documentación, se registra el nombre de la empresa, se aprueba, se elige un domicilio. Hay que tener en cuenta que hay que destinar fondos para el arrendamiento de una oficina.
Se hace la escritura de lo que es la Constitución y bueno, se realiza un P.O. Box para la comunicación y además una vez que ya se obtiene la licencia, la empresa ya empieza a funcionar. Otra posibilidad, no es mainland, nos vamos a una free zone. En una free zone podemos establecer una free zone establishment company o una free zone o una branch también. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una? Lo mismo, en general lo que se establece es una FZE que requiere en general un socio, son como las sociedades que requieren menos costos. Más o menos el costo para establecer una de estas sociedades son aproximadamente de 50.000 dirhams. Y tiene una personalidad jurídica propia y una responsabilidad ilimitada. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es un procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento para que yo pueda establecer una zona franca? Primero hay que elegir el tipo, o sea, de licencia que uno va a tener para poder operar. O sea, ¿cuál es la actividad comercial que va a tener la empresa? Y de acuerdo a eso, elegir la zona franca adecuada. Las zonas francas, que en Emiratos hay aproximadamente unas 40, cada una de las zonas francas está destinada a, digamos, a la realización de una actividad comercial. Algunas se dedican a los medios, otras se dedican a lo que es los cereales, otras de las zonas francas se dedican al trading. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el capital, eso seguro. La constitución, obviamente, en sí de la sociedad. Se presenta el nombre, una vez que el nombre se aprueba, que se acuerda que no está registrado, se verifica que no está registrado, se procede a la constitución de todos los artículos de la sociedad y el último paso es la aprobación de la licencia comercial. La licencia comercial lo que permite es, obviamente, empezar a operar. Y también es necesaria para que en el futuro podamos, que esta empresa pueda tener su cuenta bancaria. También va a necesitar, por supuesto, un contrato de arrendamiento. Hay algunas zonas francas que esto también lo pueden hacer pueden hacer oficinas virtuales. Esto depende del tipo de negocio que se vaya desarrollando. Cada zona franca tiene su ofrecimiento también de espacios comunes de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué es esto de mainland y la free zone? En realidad las compañías en mainland son aprobadas por el Dubai Economic Department y las free zone tienen que ser aprobadas por la autoridad que rige cada una de esas free zone. La diferencia antes radicaba en que para las mainland se necesitaba la presencia o que participe como accionista un socio emiratí, cosa que esto dejó de tener vigencia. Y además algunos tipos de negocios que particularmente tienen que constituirse en mainland, como por ejemplo todo lo que es minería o lo relacionado, por ejemplo, al petróleo. Lo que sí hay que tener en cuenta y esto es muy importante, que actualmente los dos tipos de lugares, de jurisdicciones donde uno va a constituir la empresa, van a quedar al 100% de la mano del que constituye y no necesita de ningún tipo de actividad o de ayuda de algún local. Tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Principalmente en mainland, bueno, saben que no están sujetos a ningún tipo de impuestos. Las empresas constituidas en mainland tienen mucha credibilidad, tienen un entorno estable, dan también capacidad para dar visados de residencia. Sí, a veces es un poco más caro que la constitución de las free zone, y obviamente dan posibilidades de crear algunos tipos de empresa que por ahí en free zone no se podría. Actualmente casi las ventajas están equiparadas de las free zone a las mainland, como comentaba, no están tampoco sujetas a impuestos.
tienen un entorno estable, dan visados y la facilidad que tienen porque en general se ha facilitado mucho a través de las web poder constituir las empresas. Es importante aclarar que las empresas a su vez dan los visados. ¿Cómo puedo ser residente o qué tipos de visados hay en Emiratos? Hay alrededor de 11 tipos de visados diferentes. Yo les voy a nombrar los principales que nos consultan a nosotros por una cuestión de tiempo y practicidad. Uno son los Golden Visa, de dos tipos, de 10 años y de 5 años. Esto te permite ser residente. De 10 años en general, cuando uno tiene una Golden Visa, requiere una inversión de capital de no menos de 10 millones de dirhams. Para las Golden Visas de 5 años se requiere una inversión menor, que es de alrededor de 5 años. Otro de los casos más comunes, que en general que es el que nos toca en la mayoría, que son las Employment Visa. Esto lo hace el sponsor, que es la empresa que a uno lo contrata, le da un visado que dura 2 años, que además se puede renovar y que le permite tener una actividad totalmente normal de residente y poder trabajar y poder desempeñar cualquier tipo de actividad en Emiratos. También hay otras visas, como por ejemplo el Investor Visa, que es cuando uno constituye algún tipo de empresa, como ya les comenté. Hay otras que son Families Visa, que uno de los miembros es el que tiene la visa y sponsorea al resto de la familia, que es la esposa o esposo y los hijos y los padres. Y después se han generado algún tipo de novedades, como por ejemplo la Domestic Worker Visa, que uno puede sponsorear con determinados requisitos, por ejemplo, a un jardinero, una nana o a una empleada doméstica que trabaja en tu casa. Hay otros casos especiales, como por ejemplo, o talentos especiales, como por ejemplo los científicos o los que tienen doctorados en medicina. Algunos otros nuevos casos son los estudiantes. Otros nuevos casos es la visa en donde uno puede trabajar en forma remota, o sea que uno puede estar viviendo acá, pero desarrolla la actividad en otro lado. Y una de las más consultadas también es la freelance visa, que esto te permite desarrollar una actividad, como por ejemplo los personal trainers, los profesores de lenguas, que permiten, estas visas duran 2 años y permite ejercer la actividad comercial sin ningún tipo de sponsor. Bueno, y ahora cambiamos un poco de rumbo, y cuando tú has tenido una visa, a partir del 1 de enero, que esto es nueva normativa que han implantado, será obligatorio tener un seguro de desempleo. Es lo que llamamos la seguridad social en España, ¿vale? Y entonces, pues lo que quiere brindar es que tanto los emiratíes como los residentes que están trabajando tanto en empresas públicas como privadas, en el caso de que pierdan el empleo, durante 3 meses, que no es un gran periodo, pero por algo se empieza, durante 3 meses puedan tener como un pequeño subsidio, ¿vale? Pues para encontrar otro empleo y poder estar una vez que pues termina tu trabajo. Entonces, pues bueno, es sobre todo para lograr una economía también un poco más competitiva y pues intentar retener también un poco de talento internacional y proteger también a los residentes y a sus propios ciudadanos de que si no tienen empleo, pues bueno, tengan un poco una pues, ayuda económica. ¿Quién puede acogerse a esto? Todo el mundo que trabaje tanto en el sector público como en el sector privado, ¿vale? Excepto pues, inversionistas, personas que tienen sus propios negocios, es decir, lo que llamaríamos un autónomo en España no podría acogerse a este tipo de seguro. Las personas que están jubilados, los menores de 18 años y los trabajadores domésticos, ¿vale? Son los únicos que no tienen acceso a este seguro de desempleo. ¿Cuánto cuesta este seguro de desempleo?
tiene un coste muy bajo, ¿vale? Dependiendo de si tu salario base es de menos de 16.000 dirhams o de más de 16.000 dirhams, tiene un coste de 5 dirhams al mes o de 10 dirhams al mes. El pago lo debe hacer el trabajador, ¿vale? El pago no lo hace la empresa, lo tiene que hacer cada trabajador. Es un pago obligatorio, ¿vale? Y se puede hacer mensual, trimestral, semestral o anual el pago, ¿vale? La compensación en el caso de necesitar usar este seguro porque ha terminado tu contrato se hará sobre el 60% de tu salario base, ¿vale? Siempre con un máximo de 20.000 dirhams, independientemente de que hayas aportado 5 dirhams al mes o 10, ¿vale? ¿Podrías perder esta compensación mientras la estás percibiendo? Sí. Motivos que hayas querido engañar al Estado y que hayas hecho un fraude, que donde hayas estado trabajando era una empresa ficticia o que hayas sido despedido por una razón disciplinaria bajo la ley laboral de Emiratos Árabes, ¿vale? En el caso de que el trabajador no pagara este seguro, que es de obligado cumplimiento, puedes tener una multa de hasta 400 dirhams. Y en cambio, si has intentado estafar o engañar al Estado para poder beneficiarte de ese seguro, te podrían imponer una multa de hasta 20.000 dirhams. ¿Vale? Esto es lo que dice ahora mismo la normativa, pero es posible que estas consecuencias pudieran llegar a más. ¿Vale? Obviamente es una ley que la han hecho nueva, que empieza el 1 de enero del 2023, pero será una ley que probablemente con el tiempo vaya evolucionando. ¿Vale? Sobre todo, obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores del sector público y del privado, con las excepciones nombradas, y a pagar por el trabajador. Y una última cosa, habrá que pagarlo como a una aseguradora, ¿vale? Como si tuviéramos un seguro externo, y todas estas aseguradoras a las que se les va a estar pagando este seguro están aprobadas por el Ministerio de Recursos Humanos, ¿vale? O sea, todas ellas habrán tenido que cumplir unos requisitos, una normativa, ¿vale? Y para recibir esta compensación tienes que estar al menos pagando este seguro durante 12 meses consecutivos, ¿vale? En el caso de que no lo hayas pagado, no tienes derecho a esta compensación, es decir, tienes que acumular como un mínimo para poder beneficiarte de este seguro de desempleo. Otra de las novedades que esta viene de un poquito más atrás, ¿vale? Es el matrimonio civil. Hasta ahora solamente nos podíamos casar por la ley Sharia en un matrimonio en el país o a través de nuestras embajadas. Somos españoles a través de la Embajada de España, somos italianos a través de la Embajada italiana. Ahora existe otro modo de casarte, ¿vale? Que es el matrimonio civil. Se hace en la corte de Abu Dhabi, ¿vale? Y pues bueno, tiene unos requisitos muy sencillos, hay que aplicar una documentación necesaria, ¿vale? Y vamos a explicarlo un poco. ¿Qué necesitas para casarte? Condiciones que te pide la Corte de Familia de Abu Dhabi, que es donde se tiene que hacer este trámite. Pues bueno, ambas dar el consentimiento, mayores de 18 años, que las partes no estén casadas, ¿vale? Con ninguna otra persona y que no tengas un primer o segundo grado de relación con la persona a la que tú te vas a casar, ¿vale? Pues eso, sobre todo, que no estés casado, ¿vale? Es algo aquí muy importante y destacable, ¿vale? ¿Tienes que ser residente en Emiratos para poder casarte en la Corte de Familia de Abu Dhabi? No. Puede ser un residente con un turista o con una persona con visa de turista, o pueden casarse dos turistas. Es decir, lo que antes conocíamos como ir a Las Vegas y casarte y luego registrar el matrimonio en tu país, aquí también se va a poder hacer lo mismo, ¿vale? Tú vienes aquí de vacaciones, te apetece casarte, vas a la Corte de Familia, presentas la documentación y si tú cumples todos los trámites, te puedes casar, ¿vale? ¿Qué necesitas para poder casarte? Pues pasaporte, ¿vale? De las dos partes que se van a casar. En el caso de que seas uno de ellos, sea residente o los dos, tienes que presentar también el Emirates ID, que es como el DNI de España, que todos conocemos. Y si anteriormente has estado casado, pues una prueba de que esté disuelto. Pues nosotros, por ejemplo, podríamos aportar una sentencia de divorcio en España, pues se traduciría al árabe y se podría presentar en la corte, ¿vale? ¿Qué coste tiene casarse en la corte de familia?
pues son 300 dirhams, un precio bastante económico para este país. Y si luego quieres que ese papel sea válido en tu país, ¿vale? Habría que hacer una notarización, habría que llevarlo al Ministerio de Asuntos Exteriores, tendría que pasar luego por nuestra embajada, ¿vale? Para que luego podría registrarse en su país. Ese trámite sí que tiene un coste de 950 dirhams para poderlo hacer legal, oficial en nuestros países de origen, ¿vale? Es un papel que es voluntario, no es obligatorio, ¿vale? Hacer esa notarización, pero es verdad que es conveniente hacerla, ¿vale? Cuando también nos vamos a casar, ¿vale? Además de aportar pues, la documentación, es un papel que nos hacen rellenar, que es como una application, hay un formato y entonces, pues bueno, te pide nombres, apellidos. Puedes también hacer como un prenuptial agreement, ¿vale? Es como unas capitulaciones matrimoniales que nosotros llamaríamos y es, pues bueno, al mismo momento que tú haces la notarización de que pagas las tasas, tú puedes pues exponer que tienes un bien en España y que es 100% tuyo y aunque te cases va a seguir siendo 100% de tu propiedad. Que quieres firmar una separación de bienes, pues es el momento también de hacerlo en el acuerdo prenupcial, es decir, el acuerdo que tú haces antes de casarte, ¿vale? De que pues si tú tienes bienes, sobre todo se hace cara a los bienes inmuebles, de que aunque tú te cases, pues que no cambie esa propiedad nunca, ¿vale? Sobre todo pues la gente lo que suele hacer en ese papel es la separación de bienes, ¿vale? ¿Cuánto tarda el proceso en la Corte de Familia de Abu Dhabi? Pues realmente lo que dura la ceremonia son 15 minutos, es decir, vas allí, tienes un juez, se desarrolla, firmas y ya está. ¿Vale? Es en la Corte de Familia de Abu Dhabi, como hemos dicho, y bueno, es una aplicación online, ¿vale? Entonces tú subes unos datos, tardan creo que unos 10 días en darte un ok como máximo, y después te dan otros 5 días de plazo y ya solicitas la cita y el proceso es bastante simple y sobre todo bastante rápido, ¿vale? Pues bueno, es aprobado por el tribunal y luego, como hemos dicho, si queréis se puede certificar el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? Y bueno, esto es el Premium Civil Merits que llaman ahora, que es que te puedes casar en 24 horas, o sea, si tienes una urgencia muy rápida de que te tienes que casar, pues haces como una application form muy parecida, ¿vale? Subes directamente toda la documentación en el momento en el que tú haces la application form, menos de 24 horas te contestan, pagarás y ya te dirán cuándo tienes que ir a la corte, firmas y ya estás casado. En menos de 24 horas puedes estar casado si quieres en este país. Obviamente aquí es como en este país pagas y lo tienes. Entonces, pues bueno, hicieron el de los 300 dirhams, que es como el matrimonio ordinario, y ahora existe como el premium, ¿vale? Que entonces tú pagas 2.500 dirhams y pues de forma mucho más rápida, en 24 horas también te puedes casar. Bueno, y ahora yo voy a hablar de los testamentos, porque uno acá cuando viene, ¿qué hace? Compra inmuebles, compra barcos, compra aviones. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que yo muera? ¿Cómo se determina la división de esos bienes? Entonces, ¿qué hago? Hago un testamento. ¿Qué es un testamento? Es una expresión voluntaria de los deseos de cualquier persona sobre las acciones y las decisiones que se deben llevar a cabo luego de la muerte. Esto no solamente incluye los bienes, sino además, en el caso de que hay hijos menores, uno también puede decidir la forma y el procedimiento de cómo van a quedar estos niños luego de la muerte. ¿Por qué la importancia de los testamentos y por qué he traído este tema? Porque, primero, a los expatriados les garantiza a los residentes que puedan decidir sobre la planificación de su familia de acuerdo a su ley o a sus creencias y de sus bienes. Y además evita la aplicación de la ley Sharia. ¿Por qué el tema de la ley Sharia? La ley Sharia tiene muchas diferencias con respecto a la ley occidental. Entonces, como, por ejemplo, los hijos varones heredan el doble de las hijas mujeres. O, por ejemplo, cuando muere el esposo, no solamente interviene en la herencia la esposa y los hijos, sino también los padres del causante. ¿Dónde puedo inscribir un testamento y cuánto sale? Actualmente esto se ha ampliado y diversificado un poco.
En general, la mayoría de las consultas que yo he tenido es la inscripción en DIFC, que es Dubai International Financial Center. Ellos tienen sus propias reglas. Esto se hace en inglés. Necesitas un abogado para que te ayude, digamos, a establecer el orden y además la manera en que esto va a quedar registrado para que justamente el cliente o la persona que consulta pueda tener los bienes, digamos, o sea, los bienes o los niños tengan el destino realmente el querido. ¿Cuánto sale registrar un testamento en DIFC? Sale 10.000 dirhams. Pero también ahora tenemos dos opciones más. Uno, en la Corte de Abu Dhabi, que obviamente hay que llevar el escrito del testamento. Esto se hace en árabe, se presenta ante la corte, se homologa y queda registrado. El costo es bastante bajo, es de 1.000 dirhams, y uno se queda obviamente con una de las copias del testamento, y a la hora uno tiene que obviamente elegir un ejecutor, y a la hora de la muerte se presenta el testamento en la corte y se ejecuta. Y en las mismas condiciones puede hacerse el testamento en la corte de Dubái. Se hace el escrito, se presenta, se homologa y uno se va con su copia. Y el costo es de 2.300 dirhams, es un poco mayor. Así que para los que vivan en Dubái, vayan a Abu Dhabi. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos comunes en todo esto que tienen los distintos formas de registración para que yo pueda tener o para que yo pueda otorgar un testamento? Primero hay que ser mayor de 21 años, tanto el otorgante como el ejecutor. El ejecutor es el que es la persona que el testador elige para que a la hora de la muerte presente el testamento, ya sea en DIFC o en la corte, y pueda abrirse justamente el testamento y se ejecute. Obviamente que uno tiene que tener el borrador, eso lo hace justamente el testador, por eso es una expresión de voluntad, y siempre tiene que estar asistido obviamente por un abogado, porque con esto se evita que los bienes y si hay en el caso de hijos menores no tenga el destino más que el querido por el testador. Y bueno, los testamentos que se presentan en árabe o en el caso de un expatriado que necesita hacer un testamento en inglés, lo traduce al árabe con un traductor jurado y se presentan en los tribunales, o puede hacerse en forma bilingüe. Y además se requiere un Emirates ID o el pasaporte en el caso de la persona que vaya a testar. Y lo mismo para los beneficiarios. Así que bueno, espero haya sido claro, lo hemos tratado de hacer lo más puntual y conciso posible para que todos los temas sean abarcados, pero bueno, quedamos más que dispuestas ambas para cualquier tipo de consulta. No sé si Marta hay alguna pregunta. En principio todavía no. A ver si se animan. Hay 29 participantes en este momento conectados. Así que a ver si alguien... lo habéis dejado todo bastante claro. Sí, claramente si no hay preguntas. Hemos intentado como sacar lo más importante y lo que sobre todo nos preguntan, porque al final es como lo más interesante que el cliente necesita saber y para ayudarlo. Al final es como una información básica de pues algunos aspectos que es importante tener en cuenta, pues porque vives aquí, pues por ejemplo, pues que imagínate que vives aquí, te compras una casa y yo qué sé, ojalá no te pase y tengas un accidente. Todos tenemos las mismas dudas. Finalmente, incluso nosotros como Cámara de Comercio nos preguntan muchísima gente este tipo de aspectos, que obviamente os pasamos siempre este tipo de preguntas de todas las personas que nos consultan porque no somos expertos. A ver, hay preguntas ya en el... Preguntan, me gustaría mayor información sobre el testamento de Dubái y... Esto por un lado, y por otro lado os preguntan cómo hacer un invoice. Bueno, creo que tenéis acceso vosotros al question and answers, ¿no?
Sí. Vale, pues lo podéis seguir ahí y ir contestando por orden si os parece oportuno. Ok, quitamos la pantalla, ¿vale? ¿Te parece? Espera, dejar de... Vale, nos veis, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Vale, aquí tenemos las preguntas. Esta la primera. La primera pregunta es, me gustaría mayor información sobre los testamentos en Dubái. Bueno, cuando uno hace un testamento, empieza por un borrador. ¿Qué es lo que quiero hacer? Hay en el caso de los hijos menores y en el caso de bienes. Redacto el testamento en el idioma del país del expatriado, siempre con ayuda del abogado, como decía, porque da la posibilidad que no haya errores a la hora de, digamos, que a la hora de ejecutar el testamento no quede, o sea, no haya ningún tipo de margen de error o que los bienes no tengan un destino del querido. Se hace una redacción muy simple, se elige un beneficiario o dos beneficiarios. Ese borrador se hace una traducción al árabe, o se puede hacer en 2 columnas, y se lleva un día o cualquier día, se pide un appointment en la corte de Dubái, se presenta, hay un notario en la corte de Dubái que es el que lo homologa, y una vez que ya está, se pagan las tasas, como decía, en Dubái son 2.300 dirhams, el costo que se le paga a la corte, y una vez que ya está sellado, uno se va con ese testamento y ya ahí queda cerrado. ¿Qué pasa en el momento? Bueno, obviamente que este testamento debe quedar en manos de alguien, porque en el caso de que algo me pase, alguien debe tener conocimiento del testamento, ¿no? Para eso se elige el ejecutor. Entonces, en el caso de muerte, el ejecutor es el que pide a la corte que se abra este proceso y los bienes sean repartidos, y que en el caso de los niños, digamos, queden con las personas que se indican en el testamento. Es un trámite muy corto, es bastante simple, y además tiene la posibilidad de que de tener, digamos, una mayor agilidad a la hora de repartir los bienes. Vale, esta es la segunda pregunta es cómo hacer un invoice si soy Golden Visa Holder. Bueno, en ese caso habría que ver el tipo de inversión que se tiene. Acá, en general, uno registra el VAT cuando tiene una facturación de mayor de 375.000 dirhams al año. La actividad, en ese sentido, la parte impositiva, o a la hora de llevar la contabilidad de las empresas o de las inversiones, no es tan complicado, al menos como en Argentina. Entonces da la posibilidad de hacer una contabilidad simple. Nosotros tenemos algún tipo de factura, eso lo podemos compartir para que ustedes lo vean, nos pueden consultar, y se lleva una contabilidad que se puede presentar en forma anual ante el Dubai Economic Department, no genera mayor inconveniente. Si tengo una visa familiar, igualmente, ¿puedo trabajar o debo cambiar de visa? No, si uno, una cosa es el work permit y otra cosa es sponsorear una visa, o sea, sponsorear a alguien para que obtenga una visa. Pero totalmente, uno puede trabajar, o sea, mientras tenga la visa, es legal. Sí, bueno, la próxima pregunta es, ¿la propiedad que se compra es para siempre? Bueno, acá esto me lo han preguntado bastante porque hay algunas zonas en Emiratos, algunas áreas, que cuando uno compra la propiedad es solamente por 99 años. En otras zonas es, digamos, la forma habitual de adquirir un inmueble, o sea, de por vida. Entonces hay que ver en qué tipo de zona vas a querer comprar o vas a querer tener tu inversión, consultar con el Dubai Land Department en qué zona está ese inmueble, y ahí determinar el tipo de
digamos, de adquisición que se va a tener sobre el mismo. Vale, la siguiente pregunta es, me gustaría que hicieran networking online. ¿Qué nos estáis pidiendo? Si podéis, por favor, explicarnos un poco más. Vale, la siguiente. Nos enviarían la presentación al email y si quiero establecer una compañía, vivo en Sharjah, estos mismos requisitos aplican a todos los Emiratos, a cada uno tiene sus reglas diferentes. Sí, no tenemos problema en compartir la presentación, el Spanish también lo tiene. Si querés escribirnos nuestro mail, ahí va a estar la información publicada, no hay ningún problema, lo enviamos. Y en general la constitución de las empresas tienen más o menos los mismos requisitos. La elección hay una documentación básica que es el pasaporte, foto, el título universitario en el caso de ser manager, que se presenta, sea en zona franca o en mainland, y se presenta con 3 nombres posibles, se elige el nombre, se hace la constitución de la sociedad en sí, se aprueba, se obtiene la licencia. Entonces puede haber algunos requisitos mínimos de diferencia, pero básicamente todos tienen lo mismo. La próxima es, si estamos adquiriendo propiedades en Emiratos, ¿se debe hacer testamento o si no hay testamento y en caso de algún accidente, qué pasaría con los bienes? No es que es mandatorio hacer un testamento. El testamento uno lo hace cuando es expatriado y adquiere bienes para darle un poco el orden de los bienes y el destino de los bienes que uno quiere de acuerdo al país donde ha estado, que es generalmente como me piden los otorgantes de testamentos. ¿Qué pasa si yo me muero y no tengo un testamento? Bueno, hay que abrir el proceso sucesorio por ejemplo, si muero en Dubái, en la corte de Dubái, y se va a presentar obviamente el acta de funciones, el mismo tipo de documentación que para ejecutar un testamento, y los bienes se aplican de acuerdo a la ley Sharia. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, hijos, varones y niñas, los varones van a heredar el doble. Si estás casado, heredan, y tenés hijos, heredan entre los 3. Y si tenés padre, heredan los padres. O sea, de acuerdo a cómo esté compuesta, digamos, la situación familiar, pero aplica básicamente la ley emiratí, que la ley Sharia es una ley basada en la religión. Y da más propiedades o bienes siempre a los hombres que a las mujeres. Ahí en la ley Sharia no existe esa igualdad que a lo mejor nosotros queremos que nuestros hijos reciban. Entonces, principalmente se hace pues que a lo mejor tú prefieres que reciba tu hija a tu padre y si se aplica la ley Sharia eso no ocurriría. Exacto. La próxima. El pago por desempleo de 5 o 10 dirhams, ¿lo tiene que hacer la persona o lo hace la empresa? Lo tiene que hacer el propio trabajador, ¿vale? Se van a habilitar unos canales de suscripción que serán aprobados por el Ministerio de Recursos Humanos, todavía no se sabe cuáles son, pero se van a abrir unos canales de suscripción en el que cada trabajador se suscribirá y bueno, pues de forma mensual, trimestral, semestral o anual hará el pago de la cuota que le pertenezcan, si serán 5 dirhams o 10 dirhams, ¿vale? La próxima pregunta es, sé que no fue un tema de esta presentación, pero ¿pueden en un futuro hablar de temas y requisitos para importación y exportación de productos? Sí, claro, esto lo hemos desarrollado antes en alguna otra webinar que hemos hecho justamente lo hice con la Cámara de Palencia. No solamente con respecto a la importación y exportación, que bueno, no me quiero extender mucho, si quieren podemos organizar algo o la persona que está escribiendo me puede mandar un email sin problema, yo le mando esa presentación. También hicimos hincapié, por ejemplo, en el caso de una empresa española que se dedica a importar y exportar productos, quiere exportar a Dubái. ¿Y cómo hace si no quiere establecer la empresa acá? ¿Cuál es la ventaja? ¿Elige una compañía de logística? ¿Contrata a alguien acá? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? Así es que sí, podemos organizar algo con mucho gusto. Vale, aquí bueno, nos preguntan que es músico y fotógrafo y que a veces le contratan empresas.
que requieren un invoice y que al no tener una empresa registrada en mi licencia, pues ¿qué alternativas hay para poder proceder a ese invoice? Bueno, a ver, primero tenés que tener una visa freelance, si no estás trabajando para ninguna empresa. Un invoice tiene acá una forma bastante simple, yo eso lo puedo compartir, lo puedo explicar en otro momento. Podés emitir la factura, pero el tema es que hay que ver qué volumen de facturación tenés, porque para emitir una factura tenés que tener tu VAT, y son 375.000 dirhams al año. Entonces habría que ver el caso particular si realmente corresponde, o si no un recibo simple. Vale, siguiente pregunta. ¿Para constituir una sociedad en el país es necesario ser residente en los Emiratos Árabes Unidos? La respuesta es no, no necesariamente tenés que ser residente. De hecho, la mayoría de los expatriados o de la gente que incluso me consulta quiere establecer una empresa acá, y ese manager va a tener obviamente la visa de inversor. En algún momento la persona que está haciendo esta inversión va a tener que venir y hacer el proceso de residencia, que lleva un trámite. Pero no, con un poder es suficiente. Vale, luego una pregunta más por aquí tenemos. Me preguntaba si elijo crear una empresa en una free zone y tengo una licencia para una actividad determinada, ¿puedo en un futuro ampliar esta licencia a una segunda actividad que me interese desarrollar o hay que volver a pedir una nueva licencia? Bueno, habría que ver qué tipo de actividad y qué tipo de zona franca. En general, las zonas francas, cuando otorgan una licencia, lo otorgan con varias actividades comerciales. Entonces, a la hora de que vos quieras agregar una actividad comercial, que en general lo cobran aparte, hay que ver si esa licencia que vos que tenés admite esta actividad comercial. Si no la admite, tenés que sacar una nueva licencia. Y por último, bueno, nos preguntaban el tema anterior de poder hacer más networking. Pues bueno, se trata de un networking online de 1 o 2 días de España y algún emirato en concreto o Emiratos Árabes Unidos. Y se trata de una plataforma en la que, en este caso, pues nos están diciendo de hacerla nosotros y que se pueda participar desde cualquier país o incluso desde España, ¿vale? Para pues, poder entrar en contacto directo con nosotros durante 1 o 2 días, compartir ideas, compartir opiniones, pues bueno, un networking online, que sería pues a través del COVID y todo este desarrollo tecnológico, otra nueva manera de hacer networking. Y por supuesto nosotras estamos abiertas a la propuesta, a hacerlo y a compartir y ayudar a que esto siga creciendo. Creo que hasta aquí todas las preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta más, algo que queréis que expliquemos un poco más, nos lo podéis decir. Parece que ya no hay más preguntas, ¿no? No, yo creo que se han contestado las 12 que había. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, María y Almudena. La verdad que, como siempre, es súper interesante y muy clara y muy concisa la información. La verdad que es un gusto. Os agradecemos mucho desde el Spanish Business Council, como siempre, vuestra colaboración. Y nada, y esperamos enseguida, dado el éxito de este webinar, claramente tenemos que organizar otro enseguida de este tipo, ¿vale? Nada, muchísimas gracias, que tengáis un buen día. Igualmente, y muchísimas gracias, Marta. Y a todos. Gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, por todos. email estamos disponibles. Mandaremos la presentación Vale, a los que se han apuntado, ¿vale? Claro que fenomenal. Muchas gracias a todos. Buena jornada. Buen día.